esta es una oportunidad donde vamos a hacer la presentación aquí en San Marcos del proyecto de ley de primer empleo digno y productivo, una iniciativa legislativa presentada por Cristina Huilca, quien es una presentadora muy destacada, muy joven, sanmarquina, estudiante, graduada en sociología, que en esta ocasión, ante la problemática laboral de los jóvenes, ha previsto la posibilidad de elaborar este proyecto de ley, de presentarlo y de impulsarlo. En el último año 2015, la participación de esa población joven que no busca trabajo ni trabaja ha aumentado. Y eso tiene que ver con la característica del ciclo económico, ¿no? Es decir, se ha desacelerado la economía y es por eso que en el caso del Perú y de economías como las nuestras, ante una desaceleración económica, lo que ocurre es que primero se retiran del mercado de trabajo jóvenes y mujeres menos calificadas, esperando mejores condiciones de ese mercado. Por eso es de que se observa que efectivamente la población inactiva aumenta. Podemos dividir a los jóvenes en 4 categorías, ¿no? Estamos hablando de la PEA joven, 15 a 29 años. ¿Cierto? Esa PEA la podemos distinguir en 4 categorías. Primero, aquellos jóvenes que solo están trabajando, aquellos que están trabajando y estudiando, aquellos que solo están estudiando y aquellos que no estudian ni trabajan. La categoría más vulnerable es aquella que no estudia ni trabaja. Pero dentro de esa categoría que no estudia ni trabaja también hay que distinguir 3 subcategorías. No estudio ni trabajo, pero puedo estar buscando trabajo. No estudio ni trabajo, pero estoy ayudando, apoyándolas en los quehaceres del hogar. Y la tercera subcategoría es que simplemente estoy en ninguna de las anteriores, que no estoy ni buscando trabajo ni estoy apoyando en los quehaceres del hogar. Y ese porcentaje es el que está más cerca de actividades disfuncionales, es decir, es en la población con mayor vulnerabilidad. Cuando uno distingue la participación de hombres y mujeres jóvenes en esa categoría, ni estudia ni trabaja, lo que uno observa es de que hay 2 mujeres por cada varón en esa categoría, es decir, hay más mujeres. Y hay más mujeres por el tema de la economía del cuidado, y también porque hay mujeres jóvenes que ven truncadas sus posibilidades de acumular experiencia laboral o continuar estudios por el tema del embarazo adolescente, ¿no? Entonces, en realidad, esa población que no estudia ni trabaja, en realidad es la que requiere ser objeto de mayores políticas públicas de corte intersectorial a efectos casualmente de poder revertir la situación problema que tienen cada uno de estos diferentes colectivos. Siguiente. ¿No? Acá están los porcentajes y acá cuando se hace el corte entre urbano y rural se observa que este fenómeno de no estudiar ni trabaja está fuertemente concentrado en el área urbana, ¿no? Porque en el área rural en realidad la vinculación con las actividades culturales, con las actividades de la parcela, de trabajo en el campo son mucho más cercanas. Acá lo que se observa, un cambio bien importante ocurre a varios niveles. Si uno distingue las 2 últimas columnas que se refieren a jóvenes y adultos, uno encuentra que hay cambios importantes en términos de lo que es la preferencia por estudiar determinadas familias, por determinadas carreras. Entre los jóvenes de hoy hay más participación en lo que son ciencias sociales, comerciales y derecho en comparación con los adultos. Pero también hay más participación de los jóvenes en lo que son las actividades de ingenierías, por ejemplo 26% versus 16% de los adultos. Y donde hay un cambio en sentido inverso es en las carreras de educación. En las carreras de educación se encuentra población adulta que ha estudiado esa carrera y que significa un 26% de esa PEA o estudios superiores. En cambio, la PEA joven solo está concentrada en 7,9% en las carreras de educación.
Entonces, ese es un cambio bien importante, ¿no? Porque eso significa de que hoy día para los jóvenes el tema de seguir una carrera de educación no es atractiva. En el caso de lo que es ciencias naturales, también ha habido una disminución de jóvenes. En el caso de ciencias de la salud, también ha habido una ligera disminución de jóvenes en relación con los adultos. Eso también está indicando de que efectivamente han cambiado lo que se llaman los retornos económicos a la educación entre unas y otras carreras, y es por eso que también la orientación de los jóvenes se ha concentrado más en unas en relación con otras. Siguiente. En términos de los ingresos, lo que se observa es que efectivamente ese ordenamiento, esa reacción, ese cambio en términos de las opciones de carreras está vinculado con el tema de los ingresos. Porque eso funciona con rezago, porque lo que hoy día puede ser bien remunerado, cuando uno ingresa recién a formarse, tiene que pasar 5 o 6 años para que sea egresado, y al término de su formación, más bien el retorno económico de lo que uno ha estudiado puede haber cambiado, si es que el mercado se ha saturado. Es decir, y ahora en ese sector, por ejemplo, de ciencias sociales, comerciales, lo que se nota es ya un efecto saturación, ¿no? Porque sobre todo la irrupción de gran cantidad de universidades privadas se ha concentrado en esas carreras que no demandan mucha inversión en términos de gabinetes, laboratorios, ¿no? Entonces ahí hay una fuerte competencia, pero que también el mercado discrimina en términos de la calidad de la educación. Es decir, la calidad de la educación se convierte en un elemento que está aconteciendo, por ejemplo, de que hoy día la participación de profesionales como parte del total del desempleo haya aumentado casi 10 puntos en relación a hace 15 años, ¿no? Eso significa de que puede haber una población más formada, mejor educada, en teoría, pero si la calidad no es la que el mercado está demandando, en realidad se está generando subempleo o desempleo de profesionales. Desde el Frente Amplio y durante el periodo que nosotros además participamos en la campaña electoral, planteamos que era necesario sí una alternativa para empezar a discutir este tema que había generado tantas reacciones, que había hecho que mucha gente saliera no solamente a las calles, sino que también se activaran muchos espacios de discusión en las universidades, en la academia, a propósito de lo que había sucedido, y que había que generar una política alternativa, ¿no? Una propuesta alternativa. Es un compromiso del Frente Amplio el plantear una propuesta como esta, y yo quiero además empezar reconociendo que esta propuesta se ha materializado justamente porque hubo la intención, después de ese momento político, coyuntural, y yo diría político en el mejor de los sentidos, porque de verdad que fue un momento que permitió que muchísima gente empezara a hablar de este tema de manera informada, de forma activa. Y ahora el proyecto de ley recoge de alguna manera esa intención, ¿no? El proyecto de ley fue en principio promovido por quienes en aquel momento, o sea, ya a fines del año 2015, o sí, pues a cortes del año 2015, más bien, a fines del año 2014, decidieron no solamente quedarse en la protesta, sino empezar a construir juntos una alternativa, reconociendo justamente la información que ya se tenía sobre cómo ha venido cambiando la situación laboral de los jóvenes, sobre cuáles son las deficiencias que también hay de forma conectada a ello en la formación propia de los jóvenes. Digamos que este proyecto abarca una situación bastante particular, porque no solamente encara la problemática de los trabajadores jóvenes, sino también de ese tránsito que se hace desde los espacios de formación, que sabemos además, y estamos en una universidad pública que nos permite reconocerlo, tiene también una serie de deficiencias que digamos, lo que configuran es una situación estructural mayor, ¿no? Problemática, que no se resuelve con este proyecto, pero que sin duda empieza ya a mapear cuál es la situación de cosas que hay que empezar a generar como cambio. ¿Cuáles son las características, ¿no?, frente a esta situación que tenemos? ¿Cuál es el actual régimen que justamente regula el proceso de formación, el sistema de prácticas profesionales y preprofesionales? En principio, que no se reconoce este régimen con un carácter laboral, es decir, nosotros cuando asumimos, cuando entramos en este régimen, no somos realmente trabajadores ni trabajadoras.
Tampoco se tiene el derecho a la seguridad social de forma adecuada. Digamos, solamente hay un seguro de salud, pero con una menor cobertura. Quienes hayan pasado por este régimen lo saben, lo conocen y saben también de las grandes dificultades que esto conlleva. También es verdad que se reconoce solamente la mitad de las vacaciones y gratificaciones, no se tiene reconocida la asistencia, por ejemplo. Esta situación no genera incentivos de capacitación para las empresas. De alguna manera es una responsabilidad que se tienen que asumir el contratar practicantes, pero eso no implica, y creo yo también esto es lo nocivo y lo que debería cambiar, no implica para las empresas o para quienes finalmente terminen asumiendo la responsabilidad de contratar practicantes ningún tipo de situación de beneficio. O sea, un joven en formación podría significar efectivamente tener la disposición o tener la facilidad de continuar y facilitar esa formación, y de esa forma también una empresa podría verse beneficiada. Y por último, no se está fomentando la contratación permanente de jóvenes, ¿no? Entonces, no hay realmente una situación que permita generar, posterior a la relación formativa o de prácticas, una situación de contratación permanente. Entonces, eso a la larga va generando un problema también mayor. Algunos de los principios que orientan el proyecto de ley. En principio, el principio de respeto a la dignidad de las personas. Todos aquellos que realizan una labor, que realizan un trabajo, tienen que tener y ver reconocidos sus derechos como tal, ¿no? No deben generar esa figura del trabajador o de una especie de limbo en el que se encuentran quienes finalmente asumen un trabajo y que en muchos casos en la práctica termina siendo tan igual a cualquier otro trabajador. El segundo principio es el de igualdad justamente y no discriminación. Las prácticas no necesariamente se articulan al proceso formativo que uno está teniendo. En algunos casos es algo mecánico, uno cumple casi de forma automática con haber conseguido una práctica. En algunos casos, en el mejor de los casos, remitir algún informe de que uno efectivamente está asistiendo al lugar donde tiene comprometidas sus prácticas, pero luego de eso no hay realmente un seguimiento mayor o más exhaustivo de si ese régimen formativo de prácticas está sirviendo efectivamente o se está articulando a la formación que uno va teniendo, de qué manera eso incluso podría mejorar la formación que uno está teniendo en el espacio universitario o en el espacio formativo en el que uno se encuentra. El cuarto es el principio de participación. ¿Por qué participación? Porque al reconocer, digamos, la situación laboral de quien es un joven trabajador, se está reconociendo además la posibilidad de ser parte de, digamos, de la comunidad que forma los trabajadores de una empresa. Un trabajador actualmente joven, digamos, un practicante joven, no tiene la posibilidad ni de sindicalizarse, ni de tomar parte de las opiniones de la empresa, como pueden hacer otros pares que sí están reconocidos como tales. Entonces también hay un criterio de empezar a insertar a los jóvenes en una dinámica de aportar, de opinar, en fin, de ser parte de la situación en la empresa en la que están laborando. Y finalmente es el principio de la primacía de la realidad. Esto viene ya ocurriendo, es un principio jurídico, o sea, lo que no está pasando es que el régimen actual funcione para la redundancia en función de la realidad, es todo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta norma, del proyecto de ley? Establecer un marco normativo y los incentivos además adecuados para que se pueda promover y generar empleo digno y productivo entre la población juvenil. Nosotros hemos colocado un rango de 18 a 25 años, es un rango que nos parece además que abarca justamente el tiempo de formación. Eventualmente planteamos también en el proyecto de ley que este rango pueda ampliarse por un año, ¿no? Si es que realmente ha habido una situación de relación que pueda continuar, se puede prolongar por un año más, siempre y cuando el trabajador luego sea contratado de forma permanente. En segundo lugar, promover y supervisar el acceso efectivo a la formación de calidad, al empleo con derechos laborales y a la protección social entre los trabajadores, en particular, ¿no?, aquellos hasta los 25 años, ¿no? Incidimos mucho en el tema de la protección social y a que sea este empleo con derechos, ¿no? Se tiene que generar más empleo, pero que tiene que ser también mejor empleo, ¿no? Y en tercer lugar es proporcionar una formación que permita el adecuado desarrollo de las capacidades para el trabajo de la vida, incidiendo en la formación continua, integral, la empleabilidad, las capacidades y las habilidades de innovación. Es importante que las empresas empiecen a tener un rol activo en la formación, que puedan invertir también en capacitación. Cuando un joven entra a una empresa, cuando ha culminado sus estudios, cuando está a punto de hacerlo, la verdad se encuentra en la mejor etapa de su vida, para aprender, para formarse, para adquirir nuevas capacidades. En fin, estamos en un mundo en el que la tecnología avanza muy rápido y la verdad los jóvenes son, creo yo, quienes están más proclives a justamente adquirir esos nuevos conocimientos. Para una empresa eso debería ser un capital
que aprovechar más que una carga o más que una posibilidad para recortarle derechos o para verlo como alguien del que se puede justamente recortar sus derechos, ¿no? No puede ser menor a la remuneración mínima vital, esa remuneración a la que aludimos, a obtener una dirección técnica y los medios necesarios para la formación laboral, es justamente la empresa la que tiene que también tomar parte activa de esto, con la supervisión, por supuesto, del Estado, a descansos semanales en los periodos vacacionales según el régimen común de la actividad privada, a las gratificaciones semestrales de julio y diciembre, a la compensación por tiempo de servicios, a contar con una seguridad social en salud y pensiones, y que, ojo, eso para nosotros es muy importante, que el Estado también asuma el cofinanciamiento de estos servicios de seguridad social en salud y pensiones, ¿no? Que eso sea cofinanciado. Al seguro complementario por trabajo de riesgo, en caso que sea necesario. En este caso también el Estado cofinanciará los soportes de ese seguro, y a que la empresa emite informes periódicos y el respectivo certificado al término del primer empleo. Y a los derechos colectivos laborales correspondientes, ¿no?, al ser un trabajador reconocido. Siguiente. ¿Cuáles son para nosotros los incentivos que justamente tendrían que generarse para que esta contratación y para que este régimen pueda hacer algo que no solamente sintamos que da más derechos a los jóvenes trabajadores, sino también puede proporcionar para las empresas incentivos? Es que se pueda facilitar el descuento de gastos en capacitación hasta el 20% de la planilla en los jóvenes que justamente accedan bajo este régimen de primer empleo, al cofinanciamiento estatal de aportes de sistemas de salud, de pensiones y, de ser el caso, el seguro complementario de trabajo en riesgo, y a tener la opción de contratación permanente manteniendo el cofinanciamiento por el primer año. Es decir, que habiendo pasado ya el rango de edad de 25 años, sí es que hay la posibilidad de continuar por un año más, que esto pueda darse, ¿no?, en tanto el trabajador sea luego contratado de forma permanente. Creo que además es una manera de incentivar justamente una contratación permanente y no simplemente cortar la relación. A la prohibición de reemplazar bajo cualquier modalidad al personal permanente por jóvenes bajo el primer empleo. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las modalidades que hemos contemplado en la norma, son actividades que contemplan justamente las diferentes, digamos, versiones de formación y de trabajo que se combinan actualmente, pero que en la práctica no son diferenciadas, ¿no? Como sabemos, hay prácticas preprofesionales, hay prácticas profesionales, pero también existe para muchos jóvenes la situación en la que ingresan a un primer empleo y no necesariamente tienen una formación profesional o técnica, ¿no? Ingresan simplemente y es una situación en la que se ven, la verdad, vulnerables a cualquier tipo de trato. Entonces, las dos modalidades de manera general sería, por un lado, aquella que permita acceder a un puesto de trabajo a jóvenes con formación, sea universitaria o técnica, y por otro lado a jóvenes que no han tenido una formación superior, y tampoco técnica, sino solamente básica, y en este segundo caso sería la empresa de categoría como ente de formación. Estamos diferenciando, algo que no existe al día de hoy, una modalidad que estamos denominando de prácticas técnico-productivas, es decir, lo que sucede actualmente es que tenemos los dos extremos, ¿no? O bien prácticas para personas que se forman profesionalmente, o para aquellos que no tienen ningún nivel de formación, el régimen de capacitación laboral juvenil. Estamos creando una figura intermedia para aquellos jóvenes que tengan formación técnico-productiva, ¿no es cierto?, no necesariamente calificada como superior o universitaria, pero que también estén sujetos a este tipo de beneficios. Lo que se busca evitar es justamente un sistema discriminatorio y que permita un acceso a un puesto de trabajo con derechos y a la vez con incentivos para la empresa. Creo que compartimos todos que hay algo que tiene que ser cambiado, que no podemos simplemente quedarnos en el status quo, que no podemos simplemente, creo, asimilar una idea que se ha ido lastimosamente interiorizando, y es que el practicante es en buena cuenta un trabajador, pero un trabajador con la mitad de los derechos reconocidos, y que eso no impacta para nada en la economía. Al contrario, creo que sería bueno transparentar y sincerar realmente cuánto es ese aporte que finalmente en términos de trabajo hacen los cientos de miles de trabajadores jóvenes que están bajo este régimen actual, y cómo podría más bien aprovecharse un cambio de esta modalidad que existe actualmente para que tanto las empresas que realmente pretendan promover el empleo digno y productivo puedan beneficiarse, y para que también sean los trabajadores y trabajadoras jóvenes los que empiecen a tener una situación distinta. Entonces, esa es nuestra idea, es nuestro compromiso. Esperamos que puedan haber también aportes, que puedan seguramente también, y podamos escuchar sus críticas,
y que finalmente no empecemos a, creo yo, compartir la idea de que no simplemente podemos quedarnos en lo que estamos actualmente, ¿no? Así que hay que generar un cambio. Se ha visto que este es un tema, la verdad, bastante sensible, ¿no? Generó en su momento mucha expectativa, mucha reacción, y es una expectativa y una reacción que en todo caso no hay que dejar que simplemente se quede en el pasado o simplemente en la reacción, ¿no? Hay que generar propuestas, y creo que nuestra responsabilidad como congresistas en esta nueva etapa que empieza para el país, y en particular para mí como congresista, y compartiendo además la situación que viven los jóvenes en nuestro país, creo que es esa, la de generar propuestas que pueda además ser compartida, que pueda ser además planteada en términos de diálogo con quienes también están desde la universidad planteando que es necesario una serie de cambios en nuestro país. Eso simplemente, muchas gracias. Lo primero que quisiera destacar es que esta iniciativa, como ya se ha mencionado, surgió como consecuencia del debate y la derogatoria de la llamada ley Cultín, ¿no? Cuando se deroga esta ley luego de una serie de protestas, pero también de un debate que se dio respecto de las deficiencias de esta llamada ley Cultín, surgió la necesidad de tener una propuesta alternativa, ¿no? Una propuesta alternativa que no pasara por desconocer derechos laborales, pero que tuviera también en cuenta una serie de incentivos reales para la contratación de los jóvenes. En el país tenemos regímenes como el de trabajadoras del hogar, como el régimen de micro y pequeña empresa, y como el régimen de prácticas y formación laboral, que si bien son esquemas legales, dentro del estándar internacional, lo que se entiende como trabajo digno, decente, están por debajo de este estándar. No cumplen con esta condición de trabajo decente y califican como trabajo precario. Justamente lo que se busca con este proyecto es elevar el estándar de protección de los trabajadores jóvenes, ¿no es cierto? Incorporando además del mecanismo de formación laboral y de prácticas profesionales, nuevos esquemas de empleo juvenil que denominamos primer empleo digno y productivo, y justamente destacamos esta categoría de digno y productivo porque creemos que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, empleo que capacite a los jóvenes para el trabajo, para su vida, ¿no es cierto? Y a la vez que también esté en condiciones de dignidad. Por eso es que, si ustedes tienen ahí el proyecto, lo pueden haber visto, lo primero que hacemos es justamente destacar lo que creemos son los principios que deben de sustentar una iniciativa de este tipo que busque generación de empleo para los jóvenes en condiciones dignas de trabajo. Yo quisiera destacar brevemente solamente 3 puntos del proyecto, ¿no? Ustedes recordarán que cuando se aprobó la ley, la llamada ley Cultín, esto no tuvo el debate necesario, ya fue justamente una vía rápida que no pasó siquiera, no contó siquiera con un informe favorable del sector trabajo, no se discutió en el Consejo Nacional de Trabajo, a pesar de que otros proyectos sí se tienen ahí años en el Consejo Nacional de Trabajo, y a veces son más, esta vía es más un pretexto que realmente un espacio de diálogo social, y por eso es que creemos importante reconocer este principio de participación de los jóvenes en la elaboración de iniciativas legislativas, y por otro lado, ustedes podrán encontrar una exposición final y transitoria donde se requiere el relanzamiento de la mesa de diálogo social y políticas de promoción del empleo juvenil. ¿No? Queremos que este tripartismo y esta participación de los actores sociales tiene que darse desde la etapa más joven. Un segundo aspecto que quisiera destacar y que ya se ha mencionado es este reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones para todos, ¿no? Que los jóvenes también tengan claramente reconocido este derecho a la remuneración mínima, y acá quisiera recordar que cuando se creó este esquema de prácticas y formación laboral, allá en los 90, que fue parte del paquete de flexibilización laboral de la dictadura fujimorista, se estableció una disposición por la cual se permitía que en el caso de los jóvenes que trabajaran en consultorios profesionales se les podía pagar la mitad de la remuneración mínima, es decir, tenían un estatus menor al de cualquier otro trabajador, y no se les reconocía una serie de derechos sociales. Esto fue posteriormente modificado, pero es importante recordar que este tratamiento era claramente discriminatorio. Entonces teníamos cientos de estudios de abogados con cientos de practicantes, porque era así prácticamente ejércitos de practicantes, a los cuales ni siquiera se les reconocía la remuneración mínima, sino se les permitía pagar la mitad, ¿no? Sin seguro social, sin seguro por trabajo de riesgo, y esto es algo que muchos de los presentes ya, algo mayores, ¿no? Como yo, podrán recordar que fue así. Este régimen de prácticas tal como está el día de hoy tampoco reconoce la cobertura adecuada en salud y pensiones.
una innovación que estamos planteando y que creemos que es hacia donde deberían ir las reformas en seguridad social, es que la cobertura tanto de salud y en pensiones sea una cobertura cofinanciada. Al día de hoy, uno de los grandes problemas que tiene justamente el sistema de pensiones es que el íntegro del aporte es asumido por el trabajador, ¿no? Ustedes saben que tanto en el sistema nacional como en el sistema privado, el aporte, que es un aporte alto, alrededor del 13%, corresponde al trabajador. Y esto no es normal y usual en el mundo. En el mundo y en países cercanos, los sistemas de seguridad social se cofinancian, es decir, además del aporte del empleador y del trabajador, hay un aporte del Estado. Y el aporte de los trabajadores, esto además según un convenio internacional reconocido por el Perú, que es el convenio 102, no debería ser superior al 50% del costo total del sistema de seguridad social. Entonces también planteamos este tema como parte del proyecto, como parte del debate, porque creemos que es una forma de lograr un mayor nivel de equidad. Seguramente este tema podrá ser cuestionado, observado, en tanto existe una disposición que establece que los proyectos de ley no pueden involucrar gasto público. Sin embargo, creemos que es importante dar el debate porque también estamos en una coyuntura en la cual se está hablando de una reforma en pensiones, se están planteando una serie de espacios de discusión y creemos que esta iniciativa también puede abonar a ese debate, ¿no? El tercer punto que quisiera destacar está referido a los incentivos, ¿no? Una de las grandes críticas que se hace a los esquemas de primer empleo, y nosotros lo desarrollamos en la exposición de motivos, es que se convierten solamente en esquemas de carácter temporal, ¿no? Es decir, que se utilizan estas ventajas, estos beneficios, aún por el reconocimiento de derechos, solamente por un periodo corto para contratar a los jóvenes. Lo que nosotros estamos proponiendo es incentivos para la contratación permanente, que terminado el periodo de primer empleo, la empresa que decida contratar de manera permanente a los jóvenes que estuvieron sujetos a esta modalidad y puedan mantener los incentivos en materia de seguridad social durante el primer año, ¿no? Y durante el segundo año será posible también contratar a jóvenes bajo este esquema con beneficios a nivel tributario y a nivel de seguridad social, en tanto se trate de jóvenes con responsabilidades familiares o jóvenes con algún tipo de discapacidad. Creemos que eso también aporta al debate, a la generación de empleo y mecanismos de promoción para la contratación de trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares y con discapacidad, debido a que es un problema grave y que lamentablemente sigue siendo invisibilizado, no hay un debate público claro sobre este aspecto. Utilizamos el término de primer empleo porque digamos, existen experiencias internacionales, quizás algunas no tan positivas, y decidimos llamarle digno y productivo justamente para diferenciarnos de esas otras experiencias. En la exposición de motivos ustedes podrán encontrar varios estudios en los cuales sustentamos este proyecto, entre ellos un estudio hecho por un especialista de empleo del OIT, Chacaltana, ¿no? El cual muestra que el tipo de primer empleo que tiene un joven marca en mucho sus futuras contrataciones y su desempeño laboral, ¿no? Si es que el primer empleo es un empleo precario, con bajas condiciones de capacitación, con bajos ingresos, eso va a condicionar en una gran medida su futura empleabilidad. Por eso creemos que esta es una etapa crítica importante donde tiene que haber una articulación clara entre formación institucional, ¿no? Educación superior, educación técnica y el desempeño en el primer puesto de trabajo. Efectivamente hay una necesidad de este proyecto, ¿no? Todos sabemos, creo, y ya se ha dicho, que la juventud en estos años, especialmente en América Latina y en Perú, por supuesto, enfrenta condiciones muy distintas a lo que se ha podido tener en las décadas anteriores, ¿no? ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Qué problema hay en estos años? Hay un problema serio del desempleo y la informalidad, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se expresa esto en materia laboral? La informalidad del desempleo. Ahora, en cuanto al desempleo, evidentemente hay un tema de la rotación laboral. Se ha demostrado económicamente que la rotación, es decir, el verdadero empleo de los jóvenes es mucho mayor que las personas que no son jóvenes, ¿no? Me parece fundamental que ese proyecto sea totalmente distinto a la ley cultiva, ¿cierto? Y basta mencionar el artículo 18, donde está clarísimo, o sea, se detalla con mucha claridad, además taxativamente, el reconocimiento de derechos individuales y colectivos, ¿no? Y los colectivos, como ustedes saben, pues es la libertad sindical, la libertad colectiva, la huelga. Entonces, a mí me parece que esto es
interesante, ¿no? Porque no se recuerda, como ya se ha mencionado, porque la idea a veces uno piensa, primer empleo lo que hay que hacer, bueno, como son tan jóvenes, hacer que ellos pues paguen el piso, como se dice, ¿no? Y efectivamente esa formación habría que ver cómo se garantiza también esa calidad de formación, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que insistir mucho, de manera que pues tengamos realmente un proyecto, como digo, que ya es público. Al ingresar a la condición de trabajo se tiene que calificar, luego se elabora un predictamen y ese dictamen se discute en la comisión, una sesión especial, y ahí pues se pueden hacer todos los cambios necesarios, o sea, no hay ningún problema, ¿no? La técnica es que se presenta o al momento de redactar con un texto sustitutorio para luego, y ojalá sea aprobado por unanimidad, y de modo que en el pleno ya no se tenga que debatir y solo se tenga que votar. Entonces, eso es un poco lo que yo quería comentar para que pues, pueda servir de algo, ¿no? Este comentario. Muchas gracias.